Muy buenas noches, los saluda el profesor José González Cabeza, profesor de microbiología. En esta oportunidad vamos a continuar con el desarrollo del curso y trataremos el tema crecimiento microbiano. Este tema es de trascendente importancia dentro de un ámbito clínico porque nos va a permitir fundamentar mucho mejor lo que es un proceso infeccioso, cómo controlarlo, cómo tener en cuenta ciertos parámetros de interés clínico como es la dosis mínima infecciosa. Bueno, en primer lugar debemos de revisar algunos conceptos previos. Tradicionalmente siempre hemos estado acostumbrados a clasificar a los organismos vivos en función de cómo es que obtienen su fuente energética. En ese sentido, teníamos tradicionalmente los fotótrofos y los quimiótrofos. Los fotótrofos son organismos vivos que obtienen su fuente energética a partir de fuentes luminosas, mientras que los quimiótrofos son organismos vivos que obtienen su energía a partir de la oxidación de compuestos tanto orgánicos como inorgánicos. Sin embargo, esta clasificación no nos dice nada de cómo es que los organismos vivos obtienen su fuente carbonada. Para complementar esta falta de información, entonces se proponen estas cuatro categorías. En primer lugar, los fotolitótrofos, en el cual están incluidos todas aquellas formas vivientes que obtienen su fuente energética de la luz, mientras que su fuente carbonada a partir de compuestos inorgánicos como el CO2. Recordemos que el prefijo lito significa piedra, CO2, compuesto inorgánico. En segundo lugar tenemos los quimiorganotrofos. Al respecto diremos de que se trata de organismos vivos que obtienen su energía a partir también de la luz, pero sin embargo su fuente carbonada la obtienen a partir de compuestos orgánicos. En tercer lugar tenemos los quimiolitotrofos. En este caso son microorganismos que obtienen su fuente energética a partir de la oxidación de compuestos inorgánicos. Pero estos mismos compuestos inorgánicos a su vez les sirven como fuente carbonada. Y en último lugar tenemos los quimiorganotrofos. Estos incluyen formas biológicas que obtienen su fuente energética a partir de compuestos orgánicos y estos mismos compuestos orgánicos a su vez les sirven como fuente carbonada. De estas cuatro categorías descritas, la que nos interesa desde el punto de vista de nuestros objetivos en el curso es esta última, los quimiorganótrofos. En ella se encuentran focalizadas la mayor parte de las formas biológicas microbianas que son responsables de patologías en el ser humano. Bueno, en cuanto al proceso de división celular, división de la célula bacteriana, las células bacterianas se dividen a través de un proceso llamado fisión binaria. Eso lo tenemos plenamente resumido en el lado izquierdo de la imagen. En este caso se está representando a una célula bacteriana, la cual va a entrar en división celular. En esa primera figura tenemos representado el cromosoma de color verde y ese punto negro nos está representando el mesosoma. Entonces esta célula bacteriana va a empezar a dividirse. Para empezar a dividirse, esta célula tiene que tener una gran actividad metabólica, gran síntesis proteica, ¿no? Va a sintetizar o a replicar su material genético, pero paralelamente va a sufrir la célula un proceso llamado elongación. Como se darán cuenta, aumenta de volumen de forma alargada el cuerpo bacteriano. Más adelante se va a ir estructurando el llamado septo bacteriano. El septo bacteriano no vienen a ser sino los esbozos de nueva pared celular que se va ensamblando en la parte media de la célula. Seguirá progresando la síntesis de pared celular y por último terminará pues esa célula dividiéndose en dos, generando las dos nuevas células. En la parte lateral derecha tenemos en esencia la misma figura anterior, con la particularidad de que quiero rescatar el denominado divisoma. El divisoma esencialmente no viene a ser sino un conjunto de proteínas y enzimas las cuales están participando en el proceso de escisión o fisión binaria. Aquí debo de destacar a todo un conjunto de proteínas, las FTS-Z y las FTS-A, porque ellas son justamente las que ensamblan o promueven el ensamblaje tanto de peptidoglicano como de nueva membrana citoplasmática. Este ensamblaje del divisoma se da a nivel de la parte media del cuerpo bacteriano. Se forma una especie de cinturón. Aquí justamente lo tenemos mucho mejor representado, ¿no? Tenemos a la célula bacteriana
y ensamblándose ese llamado divisoma, donde aparece todo el pool de enzimas y proteínas que estarían participando. En la figura de la parte inferior tenemos un corte de esa misma célula bacteriana y vemos el conjunto de nuevas proteínas, de nuevas enzimas y nuevas síntesis de tanto de peptidoglicano como de membrana citoplasmática. Bien, ahora sí entramos a lo que es el proceso de crecimiento microbiano. Cuando hablamos de crecimiento microbiano, este concepto podría tener dos acepciones. Crecimiento podría significar aumento de volumen, aumento de masa, pero también crecimiento podría implicar pensar el incremento del número de células. En este caso, desde el punto de vista microbiológico, nos es válido este segundo concepto. Entendamos crecimiento como el incremento del número de células. Por lo tanto, debemos también de entender de que es un concepto de tipo poblacional, un concepto de tipo estadístico. De ahora en adelante no nos estaremos refiriendo a una única célula, sino a la población entera dentro de un sustrato que está colonizado por gérmenes. Para representar este crecimiento, yo puedo hacer uso de gráficas, como la que tenemos en la figura. En esa gráfica yo debo de plotear en el eje de las X el tiempo que usualmente lo expresamos en horas. Y en el eje de las Y, el incremento del número de células. Y por comodidad lo representaremos ese incremento en unidades logarítmicas, que ya pasaré más adelante a describirlo porque es que es más cómodo representarlo de esa manera. Entonces ahí ustedes ven dos curvas, dos cinéticas, tanto una roja como una verde, que en esencia es la misma, tan únicamente difiere en que han sido obtenidas estas cinéticas con distintos procedimientos. De tal manera que si yo lo simplifico, me quedo con esta figura. ¿Correcto? Bien. Al observar esta figura, la primera gran conclusión que yo puedo obtener entonces es de que el crecimiento microbiano no es el mismo a lo largo del tiempo. Esta cinética de crecimiento obedece a la típica cinética de crecimiento de un cultivo en batch, en lote, es decir, en un sistema cerrado. ¿Y qué significa eso? Significa que las condiciones de crecimiento, tanto en nutrientes, componentes o formulación del medio de cultivo, conjuntamente con las condiciones del entorno, llámese temperatura, fueron definidas desde un inicio y no van a ser cambiadas a lo largo del tiempo. Comento esto porque la cinética de crecimiento también puede darse de manera distinta, pero en un sistema continuo, donde sí ahí tendríamos que dar un flujo continuo de nutrientes para mantener a las células en una determinada fase. Pero en este caso solamente estudiaremos la cinética de crecimiento en un sistema en batch o en lote, como quieran llamarlo. Retomando la idea, entonces, vemos que la cinética presenta diversas fases. Nosotros, por cuestiones didácticas, lo estamos dividiendo en 6 fases. Vamos a pasar a describir cada una de esas fases. Vamos con la primera fase, la fase A. Esa fase A comúnmente nosotros la conocemos como la fase de adaptación, la fase lag. En esta fase lag, las células, cuando son colocadas, son inoculadas en un nuevo sustrato, tienen que adaptarse a esas nuevas variables frente a las cuales se encuentran nuevamente. Por ejemplo, se tiene que adaptar frente a la nueva fuente carbonada, puede adaptarse frente a la nueva temperatura, al nuevo pH, a la nueva presión osmótica, pero también a la nueva temperatura, es decir, a condiciones físicas de igual forma. Una cosa rescatable de esta primera fase, observamos que no hay crecimiento microbiano, no hay crecimiento bacteriano. ¿Cuánto puede tardar esta fase? Va a depender mucho de cuáles fueron las condiciones en que esas células estuvieron previamente. Usualmente, cuando vienen estas células de ambientes bastante extremos, donde haya habido alta temperatura, alta radiación, seguramente la fase lag será bastante amplia. Pero si vienen las células de unas situaciones físico-químicas más o menos parecidas a las que se encuentran
seguramente la fase larga, la fase de adaptación va a ser bastante corta. Una segunda fase la conocemos como la fase de aceleración. En esa fase de aceleración, lo notorio es que ya existe crecimiento microbiano, pero este crecimiento se va a dar de forma progresiva, no se da de forma radical. Este crecimiento es consecuencia básicamente de que las células no se adaptan todas de forma paralela, no se adaptan de forma simultánea, no, sino que habrán células dentro de ese inóculo inicial que se adaptarán más rápido que otras. Las células que se adapten más rápido serían obviamente las primeras en ingresar a dividirse. Y aquellas que todavía les está costando un poco el adaptarse, todavía retrasarán su división celular. Entonces por eso es de que lo vemos ese crecimiento de forma gradual. Luego tenemos una tercera fase, la fase logarítmica o exponencial. En esta fase nosotros asumimos que todas las células, toda la población está en pleno crecimiento, todas ya terminaron de adaptarse, todas están desarrollando sus máximas facultades para dividirse. Otra de las características de esta fase es que el ritmo de crecimiento, el ritmo de proliferación es el mismo en todas las células. Eso me conlleva también a otra consecuencia, de que si yo asumo que el ritmo es máximo de división, entonces eso significa que las células fisiológicamente todas están trabajando de la misma manera. Otra de las características de esta fase es que no hay un sustrato limitante que impida el crecimiento de las células. Aquí las células van a alcanzar su máxima velocidad de crecimiento. Por eso se caracteriza esta tercera fase. Usualmente ya la experiencia nos ha demostrado de que las células bacterianas se dividen mucho más rápido que las células superiores, las células eucariontes, por ejemplo. Hay células que se dividen cada 10-13 minutos, como hay otras células que pueden tardar muchas horas, como por ejemplo en el caso de Mycobacterium tuberculosis, que puede durar entre 20 y 24 horas para dividirse. Eso, en otras palabras, está constituido ya genéticamente por la especie que estemos tratando. Pasamos a otra fase, a la fase de desaceleración, la fase D. En esa fase ya el crecimiento se va deteniendo. Esta detención esencialmente es consecuencia de dos situaciones. En primer lugar, porque hay un agotamiento de algún sustrato limitante, por ejemplo, de fuente carbonada, de tal manera que ya se está inhibiendo el crecimiento de otras células. Y el segundo gran factor, obviamente, es que como consecuencia del metabolismo bacteriano se van generando productos tóxicos, los cuales comienzan también a afectar a las células vecinas, y eso cancela también el proceso de división. En los cultivos microbiológicos que usualmente nosotros manejamos, tenemos en cuenta estas dos variables, porque estas dos variables son las determinantes a pequeños volúmenes de cultivos. Pero sin embargo, cuando estamos en un plano industrial, cuando tenemos que manejar grandes volúmenes de cultivo, emergen nuevas variables que pueden limitar este crecimiento. Por ejemplo, puede ser el pH. Las células bacterianas, por ejemplo, pueden estar haciendo respiración aeróbica y como consecuencia de eso deben de estar liberando CO2. Ese CO2 obviamente va a reaccionar con el agua y se formará ácido carbónico. Por lo tanto, en el curso del tiempo, ese medio de cultivo se va a acidificar y esa acidificación obviamente va a limitar el crecimiento microbiano. Otro factor tremendamente interesante al respecto es la temperatura. Si bien es cierto, en volúmenes pequeños, en cultivos pequeños, el cambio de temperatura producto del metabolismo bacteriano no se percibe, pero sin embargo en grandes tanques, en grandes bioreactores, el cambio de temperatura sí es determinante, sí es muy evidente.
tan elevado que puede estar incluso matando a las mismas células. Es por eso que muchos procesos industriales de estos bioreactores contienen chaquetas de refrigeración, con el propósito obviamente de bajar la temperatura de las células que están creciendo en esos tanques. En esta fase de desaceleración también me es importante incorporar un nuevo concepto, el concepto de muerte. En la fase de desaceleración ya comienza a haber muerte microbiana. Pero ¿qué debemos de entender como muerte desde el punto de vista microbiológico? Muerte, para nosotros, de ahora en adelante, va a ser esa incapacidad permanente para que la célula pueda seguir dividiéndose. En otras palabras, muerte no significa necesariamente una destrucción física de la célula bacteriana. No, la célula bacteriana puede aún quizás conservar algo de metabolismo, pero sin embargo ya es incapaz de poder crecer. Así sea esa célula puesta en medios de cultivos tremendamente nutritivos, pero ya es incapaz de poder crecer. Por lo tanto, para nosotros esa célula ya está muerta. Entramos a la fase E, que es la fase estacionaria. En esa fase, esencialmente, hay un equilibrio entre la tasa de muerte versus la tasa de proliferación. Tantas células están muriendo como tantas células se están volviendo a generar. No hay crecimiento celular. ¿Hay proliferación? Sí, pero crecimiento no. En este caso, como repito, esto va a ser un evento bastante temporal, la fase estacionaria, hasta que va a haber un momento donde este equilibrio se rompe. Se rompe a favor de la tasa de muerte. Entonces es así donde entramos a esa última fase, la fase de muerte, en la cual las células, la tasa se incrementa por encima de la capacidad de proliferación. Al respecto hay un dato muy interesante, de que la fase de muerte siempre obedece a una cinética que va a ser mucho más lenta que la fase de proliferación, es decir, que la fase logarítmica. Ahora analicemos un poco el periodo exponencial, la fase logarítmica, porque esta fase es quizás la de mayor importancia dentro del crecimiento microbiano, no solamente con fines clínicos, sino también con fines metodológicos o experimentales. Bien, ahí se les está presentando una tabla donde tenemos una columna el tiempo y en la otra el número de células. Son datos ficticios, pero la coloco un poco para entender cómo es que se da ese crecimiento microbiano, crecimiento bacteriano, en otras palabras. Bien, en la primera parte de esa tabla, en un momento cero, estoy dejando caer una célula en un medio de cultivo. Luego al cabo de media hora ya no será una célula, sino serán dos células. A la hora 4, hora y media 8, 2 horas 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 y así sucesivamente. Es decir, observando esa tabla, puedo llegar a la conclusión de que el crecimiento microbiano como tal se incrementa de una forma geométrica. No de forma aritmética, no, sino de una forma geométrica. Entonces, cuando yo quiero representar estos datos en una gráfica, me va a ser muy limitante el pretender pues bosquejar en el eje de la Y unidades o células como tal, porque voy a perder mucha información. Eso lo tenemos representado acá en estas gráficas. En las dos gráficas del lado izquierdo justamente son datos obtenidos del crecimiento microbiano, pero las gráficas son expresadas en unidades numéricas nada más, en unidades aritméticas. Pero se darán cuenta de que sin embargo estamos perdiendo mucha información con respecto a los primeros momentos de ese crecimiento. Esa escala, si la coloco de unidad en unidad, va a ser tremendamente grande. Me va a ser imposible el poder graficarla como tal. No se van a visualizar muchos puntos de este crecimiento. Entonces, para buscarle una solución, es que en microbiología nos es mucho más conveniente entonces que ese eje de la Y
el crecimiento, nosotros lo representemos en unidades logarítmicas en base 10. Entonces de esa manera sí sale en el gráfico algunas características muy importantes de ese crecimiento. Veamos aquí, por ejemplo, estas dos gráficas. Cada una de estas dos gráficas corresponde al crecimiento de dos gérmenes distintos. Y la línea roja en la primera gráfica y la línea verde en la segunda gráfica me está representando ese crecimiento en la fase logarítmica. Y vemos de forma intuitiva de que la pendiente de una y otra obviamente son diferentes. Nosotros podemos estimar qué tan acelerada puede ser ese incremento de células, sencillamente aplicando la fórmula de la pendiente. Por lo tanto, en estas dos gráficas hemos podido estimar la pendiente para el primer microorganismo, la pendiente de 0.05 y la del segundo microorganismo de 1.155. La conclusión muy sencilla. El germen que presenta una mayor pendiente quiere decir entonces que tiene un mayor ritmo de incremento celular, mayor crecimiento en otras palabras. Bien, ahora analicemos lo mismo, cómo es que se va dando ese incremento. Para eso me voy a valer de la figura del lado izquierdo, una representación del crecimiento. Ahí vemos el incremento del número de células, las cuales parten de una población inicial n sub 0 de una única célula. Y esta única célula va a sufrir fisión binaria en sucesivas oportunidades y va a llegar a una población final n sub t, generándose en un total de 32 células. Pues bien, esto lo coloco para analizar algunos conceptos que nos serán de utilidad más adelante. Bueno, en primer lugar, el primer concepto que surge es el número de generaciones. El número de generaciones no viene a ser sino el número de veces que esa célula se dividió desde ser el punto de partida, es decir, la población inicial, hasta la población final. Y en este caso, al visualizar esa imagen, vemos que esa célula inicial se ha dividido en 5 oportunidades para llegar a 32 células. Entonces, han habido 5 generaciones para que se produzca como resultado final esas 32 células. Consecuencia de eso también surge un segundo concepto, lo que es tiempo de generación. El tiempo de generación no viene a ser sino el periodo de tiempo en que una célula da origen a dos nuevas células. En este caso, si nos remitimos a la tabla del lado derecho, vemos el crecimiento microbiano, que en este caso el tiempo de generación es de 20 minutos. Cada 20 minutos las células se están dividiendo. Ese es el tiempo de generación. Y a la vez también en la parte inferior de la imagen del lado izquierdo, en la última fila, vemos el valor exponencial. Es decir, luego de haber sufrido una primera división esa célula, habrán ya 2 células, lo que es igual a decir 2 a la 1. Nuevamente, si cada una de estas 2 células se vuelve a dividir, van a producir en total 4 células, lo cual es el equivalente a 2 con potencia de 2, es decir, 4 células. Y así sucesivamente, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5. ¿Por qué es importante tener este concepto? Porque la potencia justamente nos está ilustrando el número de generaciones. Y en virtud a eso, nosotros podemos estimar entonces una población determinada en un momento dado. Esto nosotros lo expresamos matemáticamente a través de esa primera ecuación que está en ese recuadro negro. Por lo tanto, n sub t no viene a ser sino la población final. Este va a ser igual a la población inicial, n sub 0, por 2 a la n.
N es el número de generaciones. Y 2, le colocamos 2 porque recordemos de que cada célula bacteriana va a dar origen a 2 nuevas células. Entonces esta es la fórmula general y esta es la fórmula madre que va a dar origen a todo el sinnúmero de ecuaciones dentro del estudio de la cinética de crecimiento microbiano. A partir de esa fórmula, entonces también podemos teóricamente despejar el n sub 0 conociendo la población final, ¿no? Y de esa manera podemos determinar cuál fue la población inicial, el n sub 0. Bien, observando esa primera fórmula también nos queda una interrogante de que a partir de esa primera fórmula también podemos estimar el número de generaciones. Entonces despejaremos n. Para despejar n tan únicamente nosotros hacemos una simple conversión en unidades logarítmicas. El desarrollo de esa ecuación la tienen a continuación, de tal manera que n va a ser igual a logaritmo de la población final menos logaritmo de la población final. Todo ello dividido entre 0.301. Ese 0.301 no viene sino a constituirse en una constante que emergió como consecuencia de el valor de logaritmo de 2. Asimismo, a partir de la ecuación anterior podemos también hacer otra estimación, determinar el número de generaciones por unidad de tiempo, es decir, qué tantas veces las células se dividieron por unidad de tiempo. ¿Cuál es la unidad de tiempo que nosotros tomamos como referencia al analizar la cinética de crecimiento? La hora, es decir, qué tantas veces se divide una célula al cabo de una hora. La ecuación no viene a ser sino un simple despeje de la fórmula anterior. Y por último, también tenemos o podemos estimar también el tiempo medio de generación o el tiempo de generación, qué tanto tarda una célula en dividirse. Y eso sencillamente es la inversa del número de generaciones por unidad de tiempo. Dentro del mundo microbiano, las células pueden tener distintos tiempos de generación. De forma general, las bacterias se dividen mucho más rápido que las levaduras, es decir, hongos unicelulares. Y a su vez, estos hongos unicelulares se dividen mucho más rápido que los hongos pluricelulares, los mohos. Y estos mohos, a su vez, se dividen de forma general, de forma más rápida que los protozoos. En esta otra tabla es solamente para tener en consideración el tiempo de generación de algunas especies bacterianas de interés clínico. Estos tiempos de generación obviamente va a estar influenciado por las condiciones físico-químicas en las cuales está creciendo el germen. Asumiendo de que están creciendo en condiciones óptimas, en este caso, por ejemplo, E. coli se está dividiendo cada 17 minutos. Bacillus megatherium se está dividiendo cada 25 minutos. Staphylococcus aureus se está dividiendo cada 27-30 minutos. Mientras que otros gérmenes como Treponema pallidum se está dividiendo cada más o menos 1980 minutos. Entonces, eso sería el tiempo de generación. Lo dicho anteriormente, entonces lo podemos resumir en este pequeño ejemplo. Un ejemplo bastante básico, bastante elemental, a partir del cual nos va a permitir hacer un sinnúmero de estimaciones. En la parte lateral izquierda tienen la misma tabla señalada anteriormente, pero ante ciertas interrogantes. Acompáñenme por favor en el razonamiento, sin necesidad de hacer algún ejercicio matemático. Quiero que lo desarrollemos de forma intuitiva nada más. Entonces observamos esa tabla y la primera interrogante que se nos plantea es ¿cuál es el número de generaciones a lo largo de ese crecimiento microbiano de esa tabla? Bueno, el número de generaciones, en este caso, si contabilizamos, van a ser 7. Entre la media hora transcurrida ya se generó una generación, a la hora la segunda generación,
a la hora y media, tercera generación a las 2 horas, cuarta generación a las 2 horas y media, quinta generación a las 3 horas, sexta generación y a las 3 horas y media la séptima generación. Una segunda interrogante nos dice cuántas generaciones se produjeron por hora. Si vemos en la tabla de que esas células están que se dividen cada media hora, entonces en el curso de una hora se estarán dividiendo 2 veces. Respuesta 2. Y nuevamente observando esa tabla nos preguntan cuál es el tiempo de generación, es decir, cuánto tardan esas células en dividirse. Y de forma intuitiva, analizando la tabla, sencillamente llegamos a la conclusión de que se divide cada media hora, es decir, cada 30 minutos. Pues bien, con ese análisis de tipo intuitivo, tan únicamente en la parte derecha, llegamos a las mismas conclusiones, pero con la diferencia de que hemos aplicado lo anteriormente descrito a través de esas fórmulas. Cuando nosotros hacemos crecer a las distintas formas microbianas, nos vamos a topar con el hecho de que muchas veces pueden existir varias fuentes carbonadas. Entonces, lo que se les está presentando ahí es un típico crecimiento que lo denominamos crecimiento diáusico. Y este concepto es de tremenda utilidad porque nos va a permitir interpretar lecturas de ciertos medios de cultivos. Por ejemplo, cuando lleguemos al capítulo de enterobacterias, vamos a tratar el estudio de la bioquímica de las enterobacterias. Y en ese contexto utilizaremos un medio de cultivo llamado TSI, 3 azúcares, fierro. Ese medio de cultivo, por ejemplo, tiene varias fuentes carbonadas. Y el patrón de utilización de esas fuentes carbonadas, obviamente, va a diferir entre un germen y otro. Pero la base se sustenta en esto, en el crecimiento diáusico. En este crecimiento diáusico se darán cuenta de que no sigue el esquema típico de la cinética descrita anteriormente, sino que aquí hay una fase exponencial, se entra a una fase de adaptación y nuevamente a una segunda fase exponencial. Pues este crecimiento, para este ejemplo, se está representando a un crecimiento de bacterias sobre un sustrato que contiene dos fuentes carbonadas. Por un lado tienen glucosa y por otro lado tienen lactosa. Entonces, el germen es colocado en este medio de cultivo con las dos fuentes carbonadas. La primera interrogante que surge consecuencia de este análisis sería ¿cuál fuente carbonada escoge el germen para poder crecer? Tiene a su disposición las dos fuentes carbonadas. Pues de las dos fuentes carbonadas, obviamente, el germen va a escoger a la glucosa. ¿Por qué la glucosa? Lo va a coger la glucosa porque sencillamente es un carbohidrato, un monosacárido. Por lo tanto, le será más fácil el asimilar esa fuente carbonada para la generación de su energía y sus subsecuentes rutas metabólicas que tenga que desarrollar esa bacteria. Pero va a llegar un momento donde esa fuente carbonada, la glucosa, se va a agotar. Y agotándose, tiene ahora a su disposición a la lactosa. La lactosa es un disacárido. Pues en este caso vemos que el crecimiento, una vez que haya atravesado esa primera fase exponencial, entra nuevamente a una fase de adaptación. En este caso, las células bacterianas tienen que adaptarse ahora a captar esa nueva fuente carbonada que es la lactosa. Para ello deberán expresar ciertas enzimas, por ejemplo, la beta-galactosidasa, para descomponer justamente a la lactosa, que es un disacárido, y convertirla en monosacáridos. Teniéndola ya como monosacáridos, entonces ese germen comienza nuevamente a crecer a costa de estos monosacáridos. Entonces esto es la explicación de lo que es un crecimiento diáusico. Aquí tenemos más de lo mismo, sino que representado bajo otra modalidad nada más. En la gráfica del lado izquierdo tenemos justamente el agotamiento por parte de ese primer sustrato, que en el caso anterior era la glucosa. Vemos que el sustrato cae, mientras que se va incrementando la biomasa de células.
Pero agotado ya el primer sustrato, la glucosa, se toma ahora el segundo sustrato, que era la sacarosa. Y nuevamente las células bacterianas, el cultivo, comienza a crecer nuevamente ahora a costa de la lactosa. De tal manera que se presenta una silueta como la que aparece en la parte lateral derecha, ¿no? En esta figura, el denominado crecimiento diáusico. Otro concepto muy interesante es lo que es velocidad de crecimiento. La velocidad de crecimiento no viene a ser sino una derivación de lo que ya habíamos visto anteriormente, es decir, la pendiente. Nosotros con una simple estimación de la pendiente estamos en capacidad de estimar la velocidad de crecimiento de un cultivo microbiano. Esta velocidad de crecimiento va a ser dependiente de las condiciones físico-químicas en las cuales está creciendo el germen, pero a su vez también va a ser dependiente de las características inherentes al germen mismo, es decir, de su constitución genética. Entonces, este crecimiento, esta velocidad, este incremento de células, nosotros lo podemos representar desde dos ópticas. Una, desde el punto de vista del incremento de la biomasa, como también del crecimiento del número de células. Por comodidad, nosotros estimaremos la segunda de ellas, como el incremento del número de células. En ese caso, la velocidad de crecimiento estará dado por el diferencial de n, es decir, la diferencia de poblaciones entre un momento inicial y un momento final, y la diferencia, el diferencial de t, diferencial del tiempo, entre un tiempo final y un tiempo inicial. Entonces, de esa manera tenemos la velocidad de crecimiento. Esta velocidad de crecimiento no va a ser la misma, obviamente, en todas las fases de la cinética de crecimiento microbiano. Hay una de las fases donde las células alcanzan su máximo crecimiento. Esa fase es la fase logarítmica. Por lo tanto, la máxima velocidad de crecimiento se alcanza en la fase logarítmica. Esta velocidad de crecimiento también a veces lo conocemos con el nombre de tasa específica de crecimiento, constante de la fase de crecimiento o velocidad específica de multiplicación. Todos son sinónimos. Lo señalamos todo ello porque sencillamente esto usualmente está expresado de esa manera en distintos textos. Aquí lo tenemos lo que casualmente les estaba comentando, de que las velocidades de crecimiento no van a ser las mismas a lo largo de toda la cinética del cultivo microbiano. Cada una tendrá su propia velocidad de crecimiento, siendo la velocidad de crecimiento máximo en la fase de C, es decir, en la fase logarítmica. Para estimar esa velocidad máxima, nos valemos de otras ecuaciones, que no voy a pasar al detalle, pero ahí lo tienen plenamente expresadas, ¿no? Son dos fórmulas que significan lo mismo, sino que una utiliza logaritmos naturales, mientras que la otra utiliza logaritmos en base 10. Aquí justamente tenemos la cinética de crecimiento, dada por las pendientes, ¿no? Vemos cuatro cultivos microbianos con distinta pendiente. En este caso, la flecha de la figura nos está representando de que la máxima velocidad está sucediendo en aquellas células que tienen la máxima pendiente. A partir de esa velocidad de crecimiento también podemos estimar el tiempo de generación, ¿no? Que en pocas palabras no viene a ser sino ese valor 0.69, que no viene a ser sino una constante entre la velocidad específica de crecimiento. No entro al detalle porque no considero pertinente, pero si para quienes tienen interés les dejo ahí toda la información. De otro lado, esa velocidad de crecimiento también está en función de la concentración de sustrato. Aquí vemos tres cinéticas de crecimiento. Una de ellas con alta concentración de sustrato, otra con media cantidad de sustrato y otra con baja cantidad de sustrato. Obviamente quien gana
mayor pendiente es la que tiene, o el cultivo que tiene una alta concentración de sustrato. No solamente es la mayor pendiente, sino que obtienen también el máximo crecimiento. Y bueno, en esta diapositiva lo que se pretende mostrar es un consolidado de la velocidad de crecimiento en cada una de las fases de esa cinética de crecimiento. Es así entonces que en la fase lag o fase de adaptación, el crecimiento, la velocidad va a ser próxima a cero. Recordemos que en esa fase no hay crecimiento. En la fase de aceleración, obviamente ya vemos algo de crecimiento y este crecimiento aún así sigue siendo por debajo de la velocidad máxima de crecimiento, la cual se logra en la fase logarítmica. En la fase exponencial, la velocidad específica de crecimiento es igual a la velocidad máxima de crecimiento. En la fase de declinación, la velocidad está por debajo de la velocidad máxima de crecimiento. En la fase estacionaria, que es una fase de equilibrio, donde no hay crecimiento, obviamente la velocidad va a ser igual a cero. Y una última fase, en la fase de muerte, el crecimiento va a estar por debajo de cero. Aquí algunos ejemplos de esas velocidades máximas de crecimiento. Ejemplos de gérmenes que son responsables de una serie de patologías en el ser humano. Por ejemplo, en el caso de Bacillus subtilis, que es un contaminante, tiene una velocidad máxima de crecimiento de 1,7 por hora. En el caso de Pseudomonas, de 1. En el caso de Escherichia coli, de 2,3. Y de otros microorganismos. De aquí en adelante les estoy proponiendo 4 ejercicios. Ejercicios que están debidamente resueltos, paso a paso, y que se les está colocando con el único y sano propósito de que se establezcan muy bien esos conceptos ya tratados. Son conceptos con los que nos topamos en el día a día dentro del quehacer microbiológico y que creo que en ustedes los afiatará para su buen desempeño profesional. Bueno, de mi parte, los dejo, agradecerles por su tiempo y conmigo será hasta una nueva oportunidad. Muy amables, gracias.